Hola y bienvenidos una vez más a Formación Comunista, soy Denis Paredes y hoy vamos a reaccionar a un personaje terrible que me ha pasado muchísima gente para que reaccione. Yo desconocía y vivía muy feliz y muy tranquilo antes de conocer a la River. Bueno, como he dicho, yo no sabía quién era este ser del inframundo. Es una chica que al parecer se ha hecho muy famosa en TikTok. Yo no tengo TikTok, ni pienso hacérmelo y por lo tanto pues desconozco muchísimos de estos fenómenos de famosillos que se van haciendo entre la juventud, que yo no sé por qué se hace famosa a gente que no tiene ningún tipo de habilidad, es gente totalmente inútil y que según lo que me han dicho lo único que ha hecho es menearse y enseñar carne en TikTok hasta que se ha hecho famosa. Oye, una cosa, ¿por qué tu generación hace famosa a gente estúpida como la Marina Rivers? Porque enseña las tetas. Vale. Y ahora, pues bueno, la habrá captado el PSOE, habrán hecho un proyecto de Mini Santa Olaya 2, porque esto parece que ha salido de los laboratorios de Ferraz, ¿no? Ahí en un sótano oscuro, donde van creando, bueno, pues tenemos a Sara Santaolalla, ahora tenemos esta versión que es Sara Santaolalla para los jóvenes, y que pues no sé, luego tendrán ahí proyectos fallidos extraños en viales oscuros con burbujas. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en esta chica que al parecer, bueno, pues se ha dedicado prácticamente a eso hasta que se sacó la carrera y entonces tiene como la pretensión de crearse un bufete de abogados. Ella va presumiendo de que se ha sacado una carrera, cosa que a día de hoy pues prácticamente cualquier persona con un mínimo de interés puede hacerlo, y que bueno, va a hablar de más adelante, y es a lo que vamos a reaccionar hoy, a su definición de la clase obrera y por qué ella sigue siendo clase obrera o algo así, bueno, una cosa muy extraña. Ahora lo veremos más adelante. Bueno, lo primero que me han pasado para que reacciones como una publicación suya en la que presume de que se ha sacado dos carreras, de que es influencer y de que sale en la tele. Obviamente estás en la tele porque te han enchufado, porque eres útil al sistema. Eres una niñata que se cree que por haber sacado un doble grado, que se lo sacan un montón de chavales, ya lo he dicho antes, cualquier persona con un mínimo de interés se lo puede sacar, y presumir de eso a la vez de pavonearte en internet y que gracias a eso te haya enchufado el PSOE en la tele, pues a mí no me parece ningún mérito. Lo que tiene mérito son chavales como los que están en nuestras juventudes, gente que está aguerrida, que está estudiando un doble grado exactamente igual que tú, no hace falta fliparse con lo del doble grado, y que a la vez están trabajando para poder pagarse su casa, para poder pagarse sus cosas, y encima luego militan, que esta persona obviamente desconoce lo que es la militancia. Para ella, arreglar el mundo será grabarse sus TikToks y sus chorradas en internet, mientras que la gente que de verdad quiere cambiar el mundo, como por ejemplo nuestra juventud, que hace poco acaba de celebrar su octavo campamento, esa juventud forjada en el acero, esa sí que está trabajando día a día, esforzándose, y eso sí que tiene un mérito, porque eso ni está pagado, que tú por ir a la tele te pagan, ni están pavoneándose en internet sin tener ningún tipo de habilidad más que las de pavonearse el físico que cada uno tenga, sino que es gente que está de verdad esforzándose. O sea, que cierra un poco la boquita cuando vayas aquí de fliparte del mérito que tienes, porque no tienes ningún mérito. Te has sacado un doble grado que se lo saca un montón de gente y te han enchufado en la tele luego, por ser útil al sistema. O sea, que yo no presumiría nada de eso. Es que a mí me parece un ejemplo clarísimo, igual que Sara Santoalaya. Es que de hecho hasta físicamente se parecen un poco. Y están en la tele por el mismo motivo, porque son dos palmeras que son así chicas guapillas y que por eso las han puesto ahí, no por otra cosa. Son gente que las utilizan para intentar conectar, pues en este caso más con el público juvenil, ¿no? Porque es donde se mueve la gente mayor de 30 años. Pues no sé si eres yo el único, pero desconocíamos quién era este, y preguntas a gente más mayor y estoy seguro que también desconocen quién era esta niñata hasta ahora, pero que claro, como son útiles al PSOE, pues las van enchufando, las van colocando en cadenas, van poniéndolas como portavoces no oficiales y van como manteniendo el relato y siguiendo con todas estas imposiciones del posmodernismo, todas estas imposiciones que lo que hacen es ir en contra de los trabajadores. Ahora veremos cómo ella define la clase obrera, que no tiene ni idea, ha oído citillas de estas sacadas de azucarillos, y se cree que por eso va a poder definir lo que es la clase obrera sin llevar más allá de ese análisis que hay que hacer a la hora de tratar las clases. Luego me han pasado también
para que reaccione a una noticia, yo esto lo desconocía, estoy flipando, de que esta tía salió en bikini a hacerse fotos en Filomena. O sea, es que es famosa por cosas como esta, por salir en medio de una catástrofe terrible que tenía aislada a la gente, que estaba Madrid colapsado, y esta tía se dedica a salir a la calle a hacerse fotos en bikini. Yo, de verdad, es que no tengo... Me estoy quedando a cuadros. Cada vez que descubro más qué gente ve la juventud hoy en día, cada vez flipo más, porque, de verdad, o sea, es que ya no es que tengan que seguir a gente con valores o a gente que les aporte algo, que obviamente es lo que habría que hacer, pero yo ya no les pido eso, les pido simplemente que sigan a gente normal, no gente enferma de la cabeza que sale a hacerse fotos en una nevada. Yo no entiendo nada. Y es que encima la tía fue ingresada por hipotermia. O sea, es que encima se tuvo que movilizar una ambulancia, tuvieron que llevarla a un hospital. O sea, con la de gente que habría de verdad que necesitar atención médica por la Filomena, la gente que se quedó atrapada volviendo de sus trabajos, que tuvo que pasar prácticamente dentro del coche los peores momentos sin saber si iba a poder llegar a casa o quedarse atascada en la autopista. Todos esos trabajadores encima han tenido que verse obstaculizada la lista de esperas porque la pava esta, porque se ha ido a hacerse fotos en bikini y ha pillado una hipotermia. O sea, ¿de verdad esta gente es famosa? Yo no lo entiendo. Ah, pero que es un bulo. Vale, que no la habían ingresado. Bueno, pero aún así es que la verdad es que una persona salga en medio de algo como Filomena, en una catástrofe natural, a hacerse fotos en bikini, es que la gente es muy corta. De verdad yo no entiendo por qué hacen estas estupideces. O sea, todos hemos hecho estupideces de jóvenes, pero en medio de una catástrofe o algo así, es que no lo entiendo. Es como la gente que se hace fotos en las manifestaciones con las barricadas ardiendo, dándose la manita, dándose besos. No tiene sentido. O sea, esta gente de verdad, ¿en qué mundo vive? Bueno, lo siguiente que me han pasado es que esto es como un poco... Denise descubre a Marina Rivers. Me han hecho una introducción para que sepa quién es esta tía, pero claro, es que yo iba a hacer el vídeo de la chorrada que ha dicho en el último momento, pero es que ha dicho tantas que yo creo que merece la pena que la descubramos juntos, porque estoy seguro que mucha gente más mayor le pasa como a mí. O sea, es que la tía se fue invitada ahora a Cuba. Y encima presume de que no ha ganado ningún dinero, que solo la han invitado. Lo primero es que no he ganado ni un solo euro con el viaje, simplemente nos invitaron al viaje, pero no ganamos dinero. Hombre, claro, es lo que le pasa a cualquier trabajador que de repente llega y te invitan a un viaje a Cuba. A mí Cuba me parece un sitio lamentable, un sitio terrible. Ella dice que ella no tiene la culpa de que Cuba esté mal, eso es verdad, ella no tiene la culpa, pero sí que es verdad que... Vamos a ver, ella no va a Cuba a ayudar a los pobres cubanos que tienen su terracita en la playa a la que ella como turista va a dejar dinero. Quien está dejando dinero es al régimen corrupto que hay en Cuba. Entonces, que no se autoengañe diciendo no, yo no he hecho nada malo porque he ido allí a dar dinero, a favorecer el turismo, que eso beneficia a la gente, cuando lo que todo el dinero que te has dejado ha ido al régimen castrista. O sea, tenlo claro. Te puede gustar o no, puede estar en contra o no. Yo estoy totalmente en contra. Que lo tenga claro. Es que no sé en qué mundo vive. Y en Cuba es exactamente lo mismo. El motor principal de la economía es el turismo. Nosotros queríamos aumentar eso, el turismo a Cuba. Es que literalmente dice que quiere aumentar el turismo a Cuba. Si tú quieres aumentar el turismo a Cuba, a quien vas a beneficiar es al régimen criminal que tienen allí. Es que, de verdad, esta gente ¿en qué mundo vive? Dice, no, es que es una empresa española. ¿Y? Es una empresa española que está compinchada con el sistema castrista que tienen allí, en el que vas a favorecer que los turistas vayan a Cuba para que se enriquezca la burguesía cubana. No sé, o sea, no sé en qué país vive y cómo se justifica así. Que vale, que te has ido de vacaciones a Cuba, pues muy bien, sin más. Pero no intentes justificarlo en plan como que vas a ayudar a los cubanos. Los cubanos, la forma que tienen de salir de donde es organizándose y derribando esa dictadura. Lo que es realmente alarmante es que la gente esté indignada de que supuestamente un gobierno nos ha pagado a nosotros en vez de indignarnos por la situación que están viviendo en Cuba. Dice que la gente se tiene que indignar de la situación de Cuba en vez de criticar al gobierno. Pero esta tía, ¿en dónde vive? La situación que está en Cuba es que es solo y únicamente, exclusivamente producida por el gobierno que tienen. Y habla de Marruecos. En Marruecos es lo mismo. En Marruecos está como está por culpa de ese sátrapa. Y tú vas ahí a hacer turismo. Aprovecharte para enriquecer a los que mandan en Marruecos. Y te vas diciendo como, no, yo es que me he tomado pues una Coca-Cola en la playa y se la ha dado a un pobre marroquí y entonces le he enriquecido.
Estáis enriqueciendo el sistema. Se aprovechan esas élites de ese turismo para enriquecerse. Es que no sé en qué mundo vivís, de verdad. O sea, vete de vacaciones donde quieras y ya está, no te justifiques, de verdad, yo no entiendo. Íbamos regalando botellas de agua a la gente que llevaba ibuprofenos y ciertos medicamentos así de consumo diario. Fue repartiendo ibuprofenos por Cuba, pero de verdad, o sea, esta tía de dónde ha salido y se pensará que ha hecho la revolución por ir dando botellas de agua y medicamentos sin receta a niños por la calle. Está loca, es que de verdad, yo no entiendo cómo la gente ve esto y no se piensa que esta tía tiene un problema. Aparte de dinero, propinas y de consumir en negocios locales. Y nosotros queríamos ayudarles de la forma que podíamos estando allí. Es que dice que consume en negocios locales como si esto fuera, no sé, ir a Cuba, a Malasaña, a los negocios guays, ¿sabes? Es que son unos pijos. Es que son unos pijos que van allí y se piensan que por dar dinero a negocios locales y ibuprofenos a niños por la calle van a arreglar algo. Y mientras tanto, se van de viaje, lo promocionan en redes y la gente, vente a Cuba, qué guay, sigue dándole dinero a la burguesía castrista. Yo no entiendo nada. Se hizo famosa por lo que se hizo famosa y obviamente pues ahora está saliendo en la tele, la han llevado a Todo es Mentira. Bueno, me han puesto aquí distintos programas de televisión en los que ha estado. También me pone lo de que, bueno, que gana mucho dinero y se ha comprado una casa y que hay un clip, que lo vamos a ver ahora, en el que dice que a ella le afecta la vivienda porque no se ha podido comprar 3 casas sino una sola. Porque aunque yo tenga dinero, con el precio de la vivienda, en vez de comprarme 3 casas, me puedo comprar una. Y como que no se especule y no se haga negocio con los bienes, con la sanidad pública y con la educación pública. A mí me parece muy bien que se haya comprado una casa, o sea, si no me voy a meter con eso. Sí es cierto que más que una casa es una mansión y que son 8 veces la casa de un trabajador o más lo que se ha comprado. Entonces, lo que sí que voy a criticar es que diga que a ella le afecta el problema de la vivienda. O sea, ella se puede haber comprado 3, 4 o 5 casas si hubiera querido. Pero claro, lo que no se puede comprar son 4 castillos. O sea, es que ya solo faltaría. En fin, esta gente vive totalmente desconectada de la realidad. Es una niña con 23 años que no ha vivido nada, no le ha dado tiempo a tener ningún tipo de problema en su vida y que se piensa que la vida de todo el mundo son, pues eso, vida de rosas, que todo el mundo le va bien, que el que... Claro, es que los trabajadores se compran una sola casa y yo me debería de poder comprar 3. Es que, de verdad, o sea, viven en otro mundo, en otro mundo. Bueno, vamos directamente a reaccionar al vídeo que me han mandado esta mañana. Dejamos toda esta introducción sobre quién es ella, que me ha quedado un poco larga, pero yo creo que merece la pena para quien no la conozca. Y vamos con el vídeo donde habla de la clase obrera. No me creo que está haciendo este vídeo, pero amigos, hablemos de la clase obrera. Si atendemos a la definición clásica de clase obrera, es un grupo social integrado evidentemente por personas que no poseen los medios de producción y venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Bueno, esto no es que sea la definición clásica o no clásica, es la definición marxista, en el que se dividen las clases su relación con los medios de producción. Pero claro, esta chica entiende esa división de una manera totalmente idealista y metafísica, sin ningún tipo de contradicciones internas dentro de las clases, sin ningún tipo de estratos y de una forma totalmente inmutable, y entonces va a caer en las típicas contradicciones clásicas de la gente que no entiende las definiciones marxistas dentro de esa forma de comprender el mundo y de ese método marxista, de ese materialismo dialéctico. Bueno, sobra decir que yo no soy dueña ni de Instagram ni de TikTok, soy autónoma en todo lo que son las redes sociales, pero también soy asalariada porque trabajo en la televisión y cobro un salario. Bueno, según tus definiciones estancas, ¿vale? Según tus definiciones en las que no puede haber ningún tipo de variedad y que no puede haber contradicciones internas, entonces tú no eres clase obrera, porque aparte de que recibas un salario, has dicho que eres autónoma en las redes sociales, es decir, tienes tus propios medios de producción, tienes tu casa con tu estudio para grabar, con todas tus cámaras, tus micrófonos, tu iluminación, etc. Entonces sí tienes medios de producción y entonces no eres clase obrera. Lo que pasa es que entender esto de una forma totalmente estanca de si tienes medios de producción o no los tienes es totalmente contrario y antimarxista, porque dentro de la clase obrera hay capas y hay una aristocracia obrera, hay gente que cobra salarios, no tiene medios de producción y gana muchísimo dinero, cosa que normalmente viene acompañado de esos salarios con participaciones en la empresa, por lo tanto sí que poseen partes de esa empresa. Y dentro de la gente que tiene medios de producción hay gente totalmente humilde que tiene que estar trabajando todos los días 12 horas porque tiene
pequeños medios de producción, como puede ser una furgoneta y una caja de herramientas, y va de casa en casa arreglando tuberías, ¿vale? Porque un fontanero, según la definición de esta señora, sería burguesía y sería clase explotadora porque tiene medios de producción. Entonces, entender la división de clases de una manera totalmente estanca, hermética, es básicamente aplicar el idealismo y la metafísica a conceptos marxistas. Un trabajador, que es una cosa que engloba un poco más, es todos aquellos que producen y todos ellos que tienen que trabajar. Y ahí podemos incluir a pequeños autónomos, podemos incluir a la gente que trabaja en el campo y obviamente también a lo que serían los obreros. Que no vaya presumiendo de que es clase obrera porque está en la tele, cuando precisamente está en la tele porque antes se ha ganado una fama haciendo el inútil en TikTok, pero con sus propios medios de producción. Entonces ella se ha convertido en una empresaria y es una empresaria que va firmando contratos para ganar dinero, etcétera. Claro, entonces es que según esta regla de 3, si te pagan por un contrato, eres clase trabajadora. No sé, cuando por ejemplo Amancio Ortega, no sé si lo seguirá haciendo, pero ha habido veces que ha firmado contratos con instituciones para hacer uniformes. Entonces, como ahí está recibiendo un salario, ¿es clase obrera? Es que es absurdo. No podemos identificar clase obrera o no clase obrera con líneas rígidas y estancas que lo que hacen es crear estas cosas en las que un futbolista pueda ser clase obrera y luego el fontanero que está currando desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, ese no es clase obrera porque tiene un maletín con 2 destornilladores. Venga, hombre. Es que es una vergüenza que digan esto. Evidentemente, al no ser yo dueña de los medios de producción, si cerrara TikTok o Instagram, tendría que buscarme otra forma de ganarme la vida. Vamos a ver, TikTok y Instagram son los que te distribuyen lo que tú produces y ellos te pagan en consecuencia. Eso no es ser obrero. Tú no eres una empleada de TikTok o una empleada de Instagram. Tienes un contrato con ellos y tú tienes tu sitio donde produces esos vídeos. Si se puede llamar producir, porque para mí producir tiene que ir acompañado de algo que sea en pro de la sociedad, ¿no? Producir mercancías, producir tal, no producir, no sé. Es que es como una burguesa lumpenizada, ¿no? Porque lo que está haciendo es una cosa que yo no lo considero trabajo, porque... Y ojo, tú puedes trabajar en las redes sociales y hay mucha gente que hace muy buen contenido y que es un trabajo, pero enseñar las tetas en medio de Filomena, pues yo creo que muy productivo no es que sea. Entonces, para ser clase obrera hay que trabajar y producir. Igualmente, creo que hay una confusión porque una persona es clase obrera cuando no posee los medios de producción. Por tanto, un CEO de una empresa que no tiene participaciones, simplemente es directivo, con un buen rango, cobrando un buen salario, sigue siendo clase obrera. No, no es clase obrera, porque para empezar, la mayoría de los futbolistas cobran una parte de publicidad de camisetas, tienen sus empresas para blanquear dinero y para enriquecerse. O sea, ningún futbolista cobra su salario y ya está. Ninguno. Bueno, sí, a lo mejor uno de tercera regional. Eso es obviamente un futbolista que cobre 600 euros por jugar y lo tenga como hobby, pues sí, tendrá eso. Pero ¿me vas a decir tú que Messi o Cristiano Ronaldo, cualquiera de estos, no tiene sus millones de empresas? Es que es vivir en el mundo de Narnia. Y los CEOs de las empresas, sí, la mayoría cobran en acciones de la propia empresa. Es que casi todos cobran aparte de del salario que tengan, tienen ese tipo de prebendas. De hecho, no es tan raro. O sea, hay trabajadores que no son grandes CEOs ni grandes directivos, son trabajadores medios que incluso a ciertas empresas les pagan con participaciones. Gente que a lo mejor está cobrando, no sé, 1.800, 2.000 euros y luego le pagan en participaciones otro tanto. Es que, de verdad, o sea, no funcionan tus definiciones porque son definiciones idealistas y estancas. Yo considero clase obrera a la gente que no tiene medios de producción y que producen. No, y por eso tienen que apoderarse de esos medios de producción. Si no tienes medios de producción y no produces, no eres un obrero, eres un lumpen. Un médico es clase obrera. Un futbolista es clase obrera. Ser clase obrera no depende de los ingresos. La clase social, ser clase media, clase baja o clase alta, sí. En el sentido marxista, un futbolista sería también clase obrera. En el sentido marxista, un futbolista no es clase obrera. Es que no entiendes los términos marxistas y no aplicas el método marxista para utilizar esos términos. Entonces caes en este tipo de confusiones en las que te piensas que por percibir un sueldo ya eres clase obrera. Y no funciona la cosa así. Es que, de verdad, luego hablas de la clase social como la clase media, baja, alta, lo cual es una mentira enorme y que basar la clase en los ingresos que recibes no tiene ningún sentido tampoco. Entiendo que socialmente también se entiende la clase obrera como el trabajador y también un poco el trabajo precario y más manual. Pero no es erróneo.
Realmente lo que depende del ingreso es la clase social. Yo he tenido suerte que toda la vida he sido clase media, mi familia ha tenido suerte y somos clase media y yo ahora soy clase alta. Y ahora te pregunto, ¿quién es más tonto de los dos? Si yo siendo clase alta me acuerdo de dónde vengo y lucho por los derechos de la clase media y la clase baja, o tú siendo clase baja luchando por el derecho de la gente de la clase alta. ¿Quién se piensa que hay de clase baja que lucha por los derechos de la clase alta? Es que ¿en qué mundo vive? Y ella que dice que ahora es clase alta, es clase alta y se acuerda de sus orígenes humildes. Es una tía que tiene 23 años que no ha pasado nada malo en su vida. Que sus padres, dice luego que tienen negocios como talleres, etcétera. O sea, que no son trabajadores que cobran 1.000 euros al mes explotados. O sea, de verdad, ¿esta gente dónde se cree que vive? Es que confunden lo de la clase media con la clase en la que está cobrando entre los de arriba y los de abajo. La clase media, si tiene algún sentido, es para analizarla en plan de qué es lo más común, lo mediano. Y lo mediano, lo normal en España, si tú coges al azar 100 familias, lo normal es que esas familias sean lo que ella entiende por clase baja. Gente, bueno, pues que tendrán a lo mejor 1 o 2 hijos, será un matrimonio que cobren 1.500, 2.000 cada uno como mucho y que con eso tengan que dar de comer a todo el mundo. Que eso es lo que se levantará esta señora a la hora en la tele, ¿sabes? Entonces que no me venga aquí a hablar ella de que se acuerda de cuando ella era de clase baja. No ha sido clase baja en la vida. Es que esta gente no entiende nada de cómo se dividen las clases. Viven en su mundo fantástico y se cree que por tener 23 años y tener una carrera es más lista que los demás. La gente defiende los intereses de la clase alta. Vosotros sois los que defendéis los intereses de la clase alta. Mira, estáis a favor de la inmigración, que está la patronal pidiendo más y más inmigrantes. Hace poco el Corte Inglés y no sé cuántas empresas más pidieron que necesitaban más inmigrantes. Estáis a favor de todo el rollo este del feminismo, de lo queer, del antirracismo, todo esto que son al final luchas parciales que lo que hacen es debilitar a la clase obrera y hacer que la clase obrera esté más dividida y más lejos de elevarse a esa clase nacional, hacer esa revolución y ponerse en el poder. Estáis haciendo que eso esté lo más lejos posible que ha estado nunca. Porque es que en toda la historia, desde que se escribió el Manifiesto Comunista en 1848 hasta ahora, yo creo que no ha habido un momento en el que estemos más lejos de esa revolución socialista. Y es por gente como vosotros, que lo que hacéis es defender los intereses de las grandes empresas, defendéis a la Unión Europea, defendíais, o sea, ibais detrás de Biden. Ahora defendéis al PSOE y a Pedro Sánchez. Vas a hablarme tú, que eres una niñata, una pija, que defiende al PSOE en la tele, que eres mini Santa Olaya. ¿Me vas a decir lo que tiene que defender la gente humilde? Tú no defiendes a la gente humilde, tú vas de ¡ay, los pobres! ¡Qué bien! Les vamos a defender. Y lo único que sois unos antiobreros, y sois unos anti-españoles, y sois unos anti todo lo popular y todo lo clase media que pueda existir. No sé. También os digo que quien me quiere entender bien, me entiende bien. Y quien me quiere entender mal, me entiende mal. También lo de clase obrera es un sentimiento que yo tengo por donde vengo, donde es mi familia, donde me he criado en mi barrio. Yo vivo en un barrio normal, con un montón de inmigración. Bueno, según me han dicho, vives en una zona de pijazos que flipas de coslado. O sea, tampoco te flipes, ¿eh? Gente muy trabajadora que lo ha pasado muy mal. Y en mi familia nunca ha sobrado el dinero para nada. Mis padres son unos currantes y en mi familia la gente es taxista, mecánico, oficinista. Vaya, ninguno de esos son clase obrera. El oficinista lo podríamos considerar con tu definición, pero ni el mecánico ni el taxista son clase obrera. Tienen medios de producción. Entonces, vamos, yo los considero trabajadores, ¿eh? Y yo no dudo que sus padres y sus familiares sean unos currantes de 10. Pero no le han enseñado nada a esta chavala. Porque la forma que tiene de hablar de la gente, ella no ha trabajado en la vida. Tiene 23 años y está en la tele defendiendo al PSOE. Va a hablar ella de mecánicos, de taxistas, de oficinistas. Es que de verdad, en sus propias definiciones no entra su familia. Es que no le da. Pero vamos, que os quedéis con esta frase en un vídeo de 2 minutos y medio donde hablo de mi privilegio y cómo antepongo mis principios a mi privilegio. Que de verdad, que gente más pesada con lo de los privilegios, ¿eh? Yo es que no lo entiendo. Antepone sus principios que son ganar dinero enseñando cacha en la nieve, esos son sus principios, los antepone a sus privilegios, que son ir a la tele enchufada por el PSOE. Bueno, pues bonitos privilegios y principios tienen algunos, ¿no? Es bastante fuerte. Y os recomiendo que invirtáis vuestro tiempo en algo más productivo que llamarme clase obrera. De verdad, hay muchas cosas que hacer, que leer, que estudiar. Ahí va el consejo. Un besazo. Guapos, que sois guapos. A ver si se lo aplica. O sea, claro que hay cosas muchísimo mejores que verte a ti. Por supuesto, yo he perdido, mira,
hora y media haciendo un vídeo entre que lo hemos buscado, hemos visto las cosas que reaccionan y tal. He perdido un montón de tiempo para reaccionar a gente como tú, pero claro, es que es una cosa necesaria. Y es algo productivo de hacer, porque esto hace que la gente se dé cuenta de cómo nos están taladrando la cabeza todos los días en las redes sociales, en la tele, en todo. O sea, es que tenemos a gente como esta en todos los lados colocados, diciéndonos lo que tenemos que pensar, diciéndonos lo que tienen que ser los obreros y cómo tienen que pensar los obreros, y es que si no, somos lo peor. O sea, ¿de verdad esta gente va a decirnos lo que tenemos que pensar los trabajadores? O sea, gente que no ha cogido en su vida, no sé, ya no voy a decir una azada, porque obviamente no habrá pisado el campo en su vida, más que para irse a hacerse fotos en la montaña y a esquiar o algo así, me imagino. Esta gente que no ha trabajado en su vida, que lo único que ha hecho es menearse en internet. Y es que de verdad, o sea, yo cuando he visto lo de Filomena, es que de verdad esta gente va a hablar por los trabajadores. O sea, de verdad la gente va a seguir a gente como esta, que los ha colocado de manera descarada el PSOE. O sea, es que es Sara Santaolalla 2, mini Santaolalla. Es como el Doctor Maligno y mini yo. Son... De verdad, de verdad. ¿Cómo está la juventud? Yo vivía muy feliz antes de conocerla, pero bueno, por vosotros yo me expongo a gente como esta y a la que haga falta, y a seguir contestando a toda esta gente que quiere pervertir encima ideas marxistas, porque la tía se pone a hablar de la definición marxista. No has leído un libro en tu vida de marxismo, no tienes ni idea, has sacado todo de frases de azucarillos. De verdad, esta gente, yo no sé, de verdad, cómo le dan pábulo y cómo hacen famosa a esta gente. Obviamente sí, porque es lo que funciona en internet, ¿no? El algoritmo y todo eso, sale enseñando y tal, pues la gente la empieza a ver y luego al final pues la termina cogiendo el PSOE para que hable de sus cosas, le empiezan a hinchar, que si te le lleva a la tele, etcétera, y tenemos a otro engendro que nos va a estar dando la tabarra en la tele durante años, igual que está ahora su hermana mayor, la concubina mediática. Así que bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Un vídeo de reacción un poco más improvisado. Y seguiremos haciendo más como este si os gustan. Y recordad suscribiros y seguidnos tanto en Instagram, en Twitter, etcétera, a Formación Comunista. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.